En el Perú, la responsabilidad presupuestal del Estado es un concepto que se hizo sumamente importante luego de las graves consecuencias de la crisis de finales de 1980, en donde el déficit fiscal alcanzó el 10% del PBI y la deuda externa se estimaba en 104 del PBI. Las APP es preciso tener claro que, independientemente de su clasificación, autofinanciadas o cofinanciadas, o su origen, iniciativa estatal o privada, estas conllevan a que el Estado asuma por largos años compromisos de pago firmes o contingentes. Estos compromisos obligarán al Estado a destinar recursos públicos para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, la responsabilidad presupuestal es un principio rector que debe ser aplicado de manera transversal a todas las fases de desarrollo de este tipo de proyectos, con la finalidad de asegurar que el Estado cuente con la capacidad para asumir los compromisos derivados de las APP sin afectar el equilibrio presupuestario de las entidades, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la prestación regular de los servicios. Asimismo, se debe considerar que los proyectos de APP hacen rígida una parte del presupuesto de las instituciones que los llevan a cabo. Es decir, dado que los compromisos devienen de un contrato suscrito por la entidad pública, estos compromisos no pueden ser modificados ante los distintos escenarios y necesidades que puedan surgir en el futuro. Teniendo todo esto en consideración, el marco normativo de APP vigente ha establecido diversos mecanismos para que las entidades logren mantener un adecuado nivel de responsabilidad presupuestal durante la preparación y evaluación de un proyecto. En la fase de planeamiento y programación, las entidades públicas que deseen llevar a cabo proyectos de APP tienen que elaborar el informe multianual de inversiones en APP, documento de gestión que consta de dos partes: planeamiento y programación. Es en la sección de programación en donde las entidades realizan un primer ejercicio de responsabilidad presupuestal, registrar los compromisos que se derivan de los proyectos de APP que actualmente tienen en ejecución, así como los proyectos que prevén ejecutar en el futuro, con la finalidad de verificar si estos nuevos proyectos son consistentes con la disponibilidad de recursos con los que cuenta la entidad. En la fase de formulación, además de analizar la viabilidad técnica, económica, financiera, social del proyecto, las entidades deberán realizar un análisis de capacidad de pago de los compromisos a ser asumidos, incluyendo los gastos de adquisición y o expropiación de terrenos, entre otros. Es decir, la entidad deberá llevar un segundo análisis de la capacidad presupuestal. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de verificar que este análisis se ha realizado correctamente. En la fase de transacción, en donde se reciben comentarios de los posibles postores, así como sus ofertas sobre el proyecto, es cuando se define el contrato de APP y los compromisos que finalmente asumirá el Estado sobre el proyecto. En esta fase, el Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de, entre otras materias, verificar que los compromisos generados sean consistentes con la capacidad de pago de la entidad y no comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado. Por ejemplo, los contratos de concesión de infraestructura de transporte cofinanciado tienen esquemas de pagos por avance de obra, denominados PPO o pagos por obra, y pagos diferidos, denominados RPI o retribución por inversión. Ambos pagos son compromisos firmes de la entidad pública. Por ello, debe evaluarse la capacidad de la entidad para asumir en el largo plazo dichos compromisos. De otro lado, en caso de contratos autofinanciados, puede incluir garantías no financieras de ingreso mínimo, IMAG, para compartir el riesgo de ingreso entre el concedente y el concesionario. En estos casos, es obligación del Estado cuantificar el riesgo y la probabilidad de activación anualmente a efectos de incluirlo en su presupuesto en caso de gatillarse esta garantía. Es decir, dentro de los procesos para llevar a cabo un proyecto de APP, se han establecido los mecanismos necesarios a fin de asegurar que todos los proyectos sean adjudicados siendo consistentes con el principio de responsabilidad presupuestal.